Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta serie de videos que Revista Bienestar y Psicóloga Vera hemos preparado para ti. Y toda esta serie surgió a partir de la idea de que si estamos en cuarentena, ¿por qué no dedicar un poco de tiempo a la profundización del conocimiento o la reflexión sobre nosotros mismos? Y es por eso que entonces haremos una serie de videos interactivos durante esta semana en la que puedas tal vez pensar o detenerte a pensar un poco o profundizar en las ideas que ya tenías sobre el cómo expresarte amor a ti mismo. Así que cada día iremos revisando uno de los elementos importantes que conforman o que componen al amor propio. De hecho, tenemos esta idea de que esta serie sea muy interactiva, así que al final de cada día que revisemos cada uno de los elementos que conforman al amor propio, queremos que tú puedas ver y que tú puedas profundizar cómo llevas esta parte dentro de ti mismo o de ti misma. Así que para esto pues te sugerimos que tal vez tengas a la mano una libreta y una pluma o con lo que quieras escribir para que puedas ir escribiendo o que puedas ir transmitiendo tus ideas de manera más clara y más específica sobre lo que vayas pensando o sobre lo que vayas reflexionando. Así que cada que revisemos uno de los elementos, te estaré dando unas ideas al final de cada video para ver cómo puedes reflexionar acerca de esto y que puedas evaluar, medir o tal vez revisar a profundidad cómo es que lo llevas contigo. Así que digo, también si eres de pronto como más tecnológico, puedes utilizar tu computadora, tu tablet, tu celular o donde tú quieras. Aunque algo que a mí me gusta mucho compartir es la idea que tiene el poder escribir a mano, porque se activan varias partes de nuestro cerebro para poderlo hacer. Desde el pensar que vamos a escribir, el dictarle a nuestra mano lo que escriba, que nuestros ojos corroboren esto que estamos escribiendo y finalmente comprendamos o profundicemos en esto que tuvimos de pensamiento inicial. Así que pues bueno, tú elige la opción que más te acomode. Y el elemento número 1 con el que vamos a comenzar es el elemento del autoconcepto. Un elemento que de pronto escuchamos en la vida y que nos podría parecer fácil definir. Y no es que sea difícil, pero puede llegar a ser un poco complejo el entenderlo. ¿Cómo es esto? Partamos desde la primera palabra o el cómo se compone y es autoconcepto. Dos palabras. Es decir, el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Pero para no obviar en explicaciones, vamos a profundizarlo un poco. El autoconcepto, claro que es el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero puede ir todavía más allá. ¿Cómo es esto? Pues bueno, principalmente cuando pensamos en algo, viene la imagen a nosotros. Si pienso, por ejemplo, en libreta, tal vez venga la imagen de la libreta que estoy usando en este momento, o la libreta más bonita que tuve en mi vida, o la libreta en la que más estudié cuando estaba en la escuela, o qué sé yo. Pero si te fijas, antes que pensar es un conjunto de hojas engargoladas, engrapadas, encuadernadas, lo que sea, piensas ya en una imagen específica. Y lo mismo sucede con el autoconcepto. Sin embargo, el autoconcepto va más allá de lo visual. De hecho, el autoconcepto también es toda esta serie de ideas y toda esta serie de partes que parecieran como más intangibles, pero que igual nos conforman a nosotros mismos. De hecho, involucra todo lo que en general o en sí te definiría como la idea que tienes de ti mismo. Y si ahorita mientras digo estas palabras no viene algo a tu mente, bueno, no te preocupes si no quiere decir que sea algo malo. Sin embargo, entonces para esto nos va a servir la profundización en la que estaremos entrando. Eh, Cuando nos encargamos de observar o de profundizar cómo es esta idea de autoconcepto y poder irnos más allá de lo visual, más allá de nuestra cara, de nuestro cuerpo, de la ropa que utilizamos, etcétera, sino a las ideas que nos conforman y además no solo las ideas más explícitas o más tangibles, sino las que están como a nivel consciente y a nivel inconsciente. Cuando podemos unificar un poco de estas dos partes es cuando logramos realmente profundizarlo o realmente conocerlo. Entonces, algo importante sobre el autoconcepto es que es variable en el tiempo. De hecho, varios de los elementos que estaremos revisando son variables, no son fijos o no son estáticos, sino que además van haciendo como mucho match contextual o mucha unión contextual con lo que vamos viviendo en el momento. Ponte a pensar si tal vez el contexto que te define actualmente como el de la cuarentena no es el mismo que te definía antes de cuarentena. Y de ahí también la serie de situaciones emocionales que se nos han venido como crisis, como ansiedad, como depresión, como una sensación grandísima de aislamiento y que del todo pues no nos permite tener las mismas ideas sobre nosotros mismos. Entonces,
en este periodo de, no sé, un mes o 2 meses que hemos vivido esta situación, puedes notar cómo varias ideas que tú tenías sobre ti mismo o sobre tú misma tal vez hayan cambiado un poco. No quiere decir que tu autoconcepto se haya transformado, pero tu contexto sí que se transformó y obviamente genera una influencia en las ideas que tienes sobre ti mismo o sobre ti misma. Sin embargo, yéndonos un poco más allá de todo eso, piensa en el cómo ha cambiado tu autoconcepto, por ejemplo, cuando estudiabas la universidad o la preparatoria o la secundaria o la primaria, según la edad que tengas, y cómo cambió una vez que saliste y que tal vez te insertaste en el ambiente laboral, que tal vez empezaste a ser más responsable o de alguna u otra manera. Entonces, mucho del contexto y mucho de lo que va a suceder con estos elementos de amor propio es que es la suma de las ideas internas que tú ya tienes, más aparte las ideas que el mismo contexto nos va dando o nos va determinando. Esto, en palabras más simples, es que no somos solo lo que hay en nuestro interior, pero tampoco somos solo lo que hay en nuestro exterior. Y esto, además, sobre el autoconcepto, es importante saber y denotar que es muy íntimo y muy personal. Por eso es autoconcepto. Si lo vemos desde la parte externa, podría ser que tus amigos, que tu pareja, que tus familiares, las personas con las que trabajas, tengan un concepto de ti. Y tal vez ese concepto diste mucho o se diferencie mucho de ese concepto que tú tienes de ti mismo. De hecho, mientras más afianzado, más profundizado o más conocido u observado tengas tu propio autoconcepto, entonces será más fácil también que eso pueda ir hacia el exterior. Muchas veces, y esto bueno ha pasado de pronto en consulta, existe este cuestionamiento de por qué lo que pensamos nosotros no puede ser materializado o exteriorizado hacia nuestro contexto o hacia nuestras personas. Bueno, eso tal vez podría ser que no nos hemos profundizado lo suficiente en nuestro propio conocimiento, que entonces nos vaya como limitando el uso de algunas herramientas que nos puedan facilitar el llevar eso hacia el exterior. Sin embargo, algo que es importante, más allá de ver qué piensan los demás sobre ti mismo, qué piensa tu familiar, tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu persona cercana, etcétera, sobre ti, hay que empezarnos a centrar más en lo que nosotros pensamos al respecto. De hecho, esa es una de las piezas esenciales del amor propio, porque cuando tú puedes conocer qué es realmente lo que quieres o qué es realmente lo que necesitas, será más fácil que puedas hacerlo. Un elemento muy importante que vamos a estar uniendo con todos los elementos del amor propio es el de la observación. Muchas veces yo en consulta comento con mis pacientes la importancia de podernos observar o de generar una autorreferencia hacia nosotros mismos. Es decir, que nos hagamos un poco más conscientes de lo que pensamos, de lo que hacemos o de lo que sentimos. Entonces, cuando logramos empezar a observarnos a nosotros mismos, es cuando realmente surge la oportunidad del cambio o cuando realmente el cambio puede emerger. Tú no puedes actuar de manera consciente sobre algo que no conoces, pero cuando empiezas a conocerlo, será más fácil trabajar sobre eso. Si lo vemos en una cuestión externa, piensa, por ejemplo, en una receta de galletas o en una receta de arroz, pasta, qué sé yo, lo que te guste cocinar. Cuando lo haces de manera instintiva, puede que quede bien, pero la primera vez que lo haces no va a ser igual a la segunda, de hecho, con nada de lo que hacemos. Pero a medida que te informas más, ¿no? Cómo hacer que la masa quede más maleable, qué ingredientes poner, en qué se basa de que quede más grasosa o menos grasosa, más dulce o menos dulce, que se seque menos a la hora de hornear o algo así, es porque entonces observas más cómo sucede, es porque conoces más sobre el tema y por ende puedes convertirte más como en un experto o en pues sí, principalmente con un experto de lo que vas haciendo con eso. Entonces, si sucede con recetas, si sucede con procedimientos, si sucede cuando aprendes a andar en bicicleta o a manejar un coche, entonces, ¿por qué no podría suceder en el conocimiento de nosotros mismos? Así que bueno, toda esta explicación tan larga y tan extensa te la comparto para que empieces hoy día y en este primer como capítulo de esta serie que vamos a presentarte, que puedas empezar a reflexionar o a pensar sobre las ideas que te conforman a ti mismo. Ahorita anula un poco las que vengan desde el exterior. Piensa cuáles son esas ideas que tú tienes y que tú has generado y que hoy por hoy definen el quién eres. Para esto, obviamente, vamos a utilizar nuestra libreta o nuestro celular o nuestra computadora, lo que sea que tú hayas decidido, pero ya vimos que esta de pronto nos ayuda como a hacer más grounding con nuestras ideas. Y entonces, bueno, va a ser como una chiquitarea o algo así, o un chiqui ejercicio de reflexión en el que a manera de lista, a manera de narración o como sea que tú quieras escribirlo,
empieces a plasmar las ideas que piensas que te caracterizan. Es decir, que empieces a plasmar o a plantear las ideas que definen o que fortalecen o que forman o que determinan tu autoconcepto. Estaría padre que pudieras comenzar con las que vienen solo de tu interior y que luego observes tu contexto. No tanto las opiniones de las personas, sino de manera contextual, es decir, las actividades que haces o los entornos con los que te relacionan, cómo podrían influir en esas ideas que tú tienes. Es normal y no te vayas así como así a explotar de la mente si de pronto no lo logras. Normalmente cuando no hemos dedicado tiempo a la observación de nosotros mismos, pues es como si no nos conociéramos tanto, porque nos hemos depositado a la opinión externa que nos han dicho. Entonces, si de pronto es difícil para ti hacer este ejercicio, si de pronto para ti es complicado, tente paciencia, tente un poco de empatía y entonces intenta ser como más comprensivo sobre las ideas que tienes. Si de pronto no te puedes profundizar tanto, tampoco hay mucho problema. Quédate con las ideas más exteriores y con los elementos que vayamos viendo el resto de la semana, quizás puedas lograr profundizarte todavía más. Así que bueno, creo que hasta hoy, hasta el día de hoy aquí dejamos este video. Nos vemos el día de mañana con el siguiente elemento del amor propio. Te deseo mucho éxito en este ejercicio que vas a estar reflexionando y pues nos vemos en el video de mañana. Muchas gracias por ver este video de autoconcepto que Revista Bienestar y Psicóloga Vera preparamos para ti.